pasó casi desapercibida en el Consejo de Ministros de este lunes en Carmelo, pero es toda una novedad. Por primera vez, una empresa privada uruguaya podrá exportar energía y además energía eólica. Según informó este lunes la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, el Poder Ejecutivo autorizó a la firma Ventus a vender a Argentina energía eléctrica proveniente de sus parques eólicos a través de la modalidad spot. Con la inversión en aerogeneradores prácticamente saturada en Uruguay en un extremo y con Argentina en emergencia eléctrica en el otro, la oportunidad parece inmejorable, aunque por ahora es una autorización transitoria por 6 meses y sujeta a evaluación. ¿Qué significa esta posibilidad para la industria de las energías renovables? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Estamos con el ingeniero industrial Francis Raquet, que es uno de los directores de Ventus. Francis, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué te parece si empezamos presentando a la empresa? Una empresa relativamente joven, ¿no? Ventus nació en 2010. Exactamente, Ventus es una empresa uruguaya, de ingenieros uruguayos, que nació en el 2010. Empezamos instalando torres de medición para medir el recurso eólico y después nuestros clientes nos fueron llevando en todas las etapas de un proyecto eólico. Después empezamos a hacer los estudios de prefactibilidad, las ingenierías, entramos en la construcción y ahora estamos hasta operando parques eólicos. En este momento estamos operando unos 50 megavatios, estamos construyendo unos 30 y poquitos megavatios y a partir de agosto, septiembre estaremos operando unos 73 megavatios que podrían estar entregando justamente lo que decías vos antes, energía a Argentina. Quizás convenga ir un pasito más atrás incluso, antes del 2010. Quizás convenga explorar cómo tú terminaste vinculándote con Ventus, porque tu actividad laboral anterior era en la textil Engrau. Exacto, yo trabajaba en una textil en Fray Marcos, en Florida, y la textil, lo estábamos viendo, los costos de energía eléctrica venían subiendo muchísimo. Y entonces, y a su vez los competidores, las textiles uruguayas en lanas es China, que entonces producir un top de lana en China era significativamente más barato que producirlo en Uruguay, y por eso las textiles están sufriendo estos últimos años. Y bueno, el Engrau empezó a estudiar el tema de reducir su costo eléctrico en la planta de ellos y empezamos con una locura que era instalar un aerogenerador de gran porte en la planta. Yo justo trabajaba en la parte con el ingeniero industrial a cargo de la planta y empezamos a analizar poner un aerogenerador. Para eso contraté a Ventus, o sea, estaba del otro lado de la mesa. Instalamos una torre de medición, empezamos a hacer los estudios, hicimos un proyecto y el proyecto fue una realidad. Y después me pareció más divertido entrar en el negocio de las energías renovables y dejé un poco de lado el negocio de peinar lana. Y bueno, a partir del 2012 entré en Ventus y ahora soy socio y director en conjunto con otros 2 socios que ya los conocía de la facultad. Uno era un compañero de facultad y otro era un profesor nuestro en facultad. Agrego otro dato que vale la pena tener en cuenta. Nuestro entrevistado tiene 33 años. Sí. O sea que se involucró con las energías eólicas a los 25, sí, no, ¿recién recibido o todavía no recibido? No, recién recibido, 28, 29 años, empezamos era algo que se estaba viniendo muy fuerte en Uruguay. La política energética del Uruguay fue espectacular. Ahora Uruguay se abastece casi 100% con agua y viento. Y bueno, en Ventus justamente nos sumamos a esa ola un poco después que ya había arrancado, pero en los últimos años crecimos muchísimo por eso. Vayamos a ese punto antes de continuar hablando de Ventus en particular. Quedó dicho recién, en los últimos 10 años Uruguay pasó de no tener energía eólica a liderar algunos rankings en esta materia, por ejemplo, rankings latinoamericanos, ¿no? El 22% de la electricidad del país se genera a través del viento y se calcula incluso que esa proporción va a crecer a 38% el año que viene,
cuando habrá 28 parques eólicos de gran escala con una potencia instalada de 1.500 megawatts, según los datos de la Dirección Nacional de Energía. ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron este auge desde el punto de vista de ustedes? Y fue una política energética muy clara que hizo el gobierno, donde lanzó licitaciones. A su vez, Uruguay es un país que financieramente los bancos le prestan dinero a Uruguay, a proyectos que se hagan en Uruguay. Justo las licitaciones eólicas también sumó a que cuando arrancaron estas cosas había crisis en los países del norte y donde se fabricaban los aerogeneradores. Entonces los que fabricaban aerogeneradores estaban con precios muy agresivos. Agresivos quiere decir muy convenientes. Convenientes, exacto. O sea, fue una suma de factores. Tasas buenas, precios bajos, necesidad totalmente. Uruguay antes, o sea, el backup energético uruguayo siempre fue Argentina y Argentina en 2002, 2003, 2004 dejó de serlo y Uruguay tenía que salir a buscar energía. Y el gobierno empezó a analizar la opción eólica y el que al principio parecía algo marginal, ahora lo fue total. Entonces, literalmente es un poquito más, yo creo que ahora de 22%, pero vamos a liderar el ranking. En este momento el ranking es Dinamarca, si no me equivoco, que es el pionero en esta materia. Que tiene 42%. Que tiene, yo pensé que era un poquito menos, pero... Sí, según los datos que estuve recabando, 42. Y nosotros llegaríamos el año que viene a 38. Sí, estaríamos en el top 3 del ranking mundial. Para que te das, si vos entras ahora al administrador del mercado eléctrico, que es el que administra el mercado acá en Uruguay, la potencia necesaria para Uruguay para operar está en promedio de 1.300, 1.400 megavatios. Y solo de eólica se van a instalar, como bien dijiste vos, 1.500. Uh-huh. Entonces eso es algo que es impresionante. El otro dato que capaz que fue dicho al pasar, el otro dato importante, el otro factor a tener en cuenta es que Uruguay tiene una potencia, tiene potencial desde el punto de vista de la generación eólica. Eso quedó comprobado ya con la práctica, ¿no? Tal cual. Podía ocurrir que no. No todos los países tienen esas facilidades desde el punto de vista orográfico, etcétera, ¿no? Sí, también hay que remarcar que del 2010 hasta ahora los fabricantes de aerogeneradores, no sé si fue un cambio en las palas, pero los aerogeneradores cada vez son más altos con palas más largas. O sea, el rotor, el diámetro del aerogenerador es mucho más grande de lo que era el primer parque eólico, el de UTE, que fue instalado en Sierra Caracoles. En Sierra Caracoles hay muchísimo viento, pero de repente obtenés más recurso en un lugar más bajo, cerca de una línea, con acceso vial más fácil, donde pones un aerogenerador más alto con el diámetro de palas mayor. Entonces eso pasó hasta ahora. Se mejoraron muchísimo los aerogeneradores de clase 3, de vientos bajos, y estamos viendo, por ejemplo, en la marca Vestas, estábamos en B80, que es 80 es el diámetro de los aerogeneradores. Después pasamos a B90, B100, ahora se están instalando en Uruguay B110, ahora y dentro de poco B112 también se instaló, y van a B126. Ahí estoy hablando siempre del diámetro de los aerogeneradores. Ahí cosechás mejor el viento. Cuanto más diámetro, más área de interacción con el viento y obtenés más energía. Entonces, eso vino aumentando muchísimo estos últimos años y hace que prácticamente cualquier lugar puedas instalar un parque eólico. Es curiosa la terminología, cosechar viento. Sí. ¿Se usa efectivamente en la jerga? Tal vez, sí, a veces se usa. Hablemos entonces de Ventus, volvamos a la empresa. Quedó ya mencionado, la compañía gestiona hoy parques eólicos. 12 por un total de 73 megavatios. Ahí está. ¿Y cuántos aparatos, cuántos aerogeneradores son? Y son aproximadamente unos 40 y poquitos 40 aerogeneradores. Uh-huh. ¿Cómo fue este desarrollo? ¿De qué manera se dio? Vamos a repasar las distintas variantes. Y mira, arrancamos el primer parque donde Ventus participa como desarrollador, constructor y posteriormente operador del parque, es el Parque Engrau, donde justamente dos de los socios participaron anteriormente en el primer parque privado, que es el parque de Kentilux. Uh-huh. Después de haber hecho Florida, ¿no? Kentilux queda en Libertad. Engrau es en Florida. Es en Florida. Kentilux es en Libertad. Exacto. Y después de Engrau instalamos otro aerogenerador en otra industria, en Libertad, justo. Y después Ventus, que literalmente hacía el proyecto
hacía toda la ingeniería y supervisaba la obra y después operaba, bueno, Ventus mismo que presentó un proyecto en el Banco República para un parque de 8 megavatios y donde se presentaron donde eran 4 empresas, una de esas empresas éramos nosotros mismos y después otras 3 empresas, eran 4 aerogeneradores que se conectaban a la red y vendían energía al mercado. Y eso lo presentamos en el Banco República, el banco nos financió el 70%, nosotros pusimos el otro 30%, lo mismo hicieron las empresas que entraron con nosotros, y lo que hicimos fue hacer un parque eólico que como que lo dividimos en 4. A ver esa modalidad cómo es. Es un parque eólico de 8 megas, pero son como 4 microparques, donde cada empresa es dueña de un aerogenerador y donde hay un fideicomiso que está por arriba de esas 4. Entonces, ¿y qué implica para cada una de esas empresas la propiedad del aerogenerador y la venta al fideicomiso, y el fideicomiso posteriormente vende al mercado? Ajá. Entonces eso permite en vez de tener un parque eólico de 8, vos tenés que pensar que 1 megavatio son $2 millones. Entonces un parque eólico de 8 megas son 16 millones. Entonces encontrar clientes que puedan comprar parques eólicos de 16, 20 millones, no hay en Uruguay, hay muy pocos. Entonces, un poco el mercado nos llevó a nosotros desarrollar parques eólicos y los hacíamos de 10 megavatios, los conectamos en las líneas de distribución de UTE y donde dividíamos el parque en 5 microparques, cada aerogenerador una empresa. Ajá. Y eso lo fuimos ofreciendo a las empresas uruguayas y tuvo muchísimo éxito. En 2013 y 2014 vendimos aproximadamente 35 o 40 aerogeneradores y pasamos a ser una empresa de 3-4 personas. Ahora somos casi 60 y eso nos permitió crecer muchísimo. Hay empresas de alfajores que invirtieron en parques nuestros, empresas de transporte, empresas de helados que fabrican y venden helados, empresas que hacen productos agroindustriales, laboratorios, una estación de servicio. Hay un montón de empresas 100% uruguayas que confiaron en la política energética que marcó el gobierno, decidieron diversificar su rubro principal y encomendaron y directamente compraron uno de nuestros aerogeneradores en los parques que nosotros veníamos desarrollando. ¿Y para qué clientes trabajan estos parques? ¿A quiénes se le vende la energía eléctrica? La energía se vende al mercado eléctrico. El mercado. Esa puntualización es importante porque varios de los proyectos de parques eólicos están atados a licitaciones de UTE y le venden a UTE. Exacto. Acá hay a partir de una ley, UTE tenía el monopolio de la generación, la transmisión y la distribución de energía y se votó una ley en todos los partidos donde la UTE se quedaba únicamente con el monopolio de la transmisión y la distribución. La ley de marco regulatorio del sector eléctrico. La ley de marco regulatorio del sector eléctrico es del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, 1995-2000. Está bien. Incluso los oyentes memoriosos recuerdan que hubo una consulta popular a propósito de aquella ley. Es verdad, es así. Y la ley fue quedó en el vigente. 97. Y la ley quedó vigente, sí, desde el 97-98. Sí, después salió el decreto, exactamente, que salió en el 2002, ya en el gobierno de Valle, donde se reglamenta el mercado eléctrico y donde aparece la figura de la ADME, el administrador del mercado eléctrico, donde hay generadores privados y públicos. Ahora hay un parque de generación de aproximadamente 4.000 y pocos megavatios y generadores privados, van a haber unos 1.500, como vos mencionabas hoy más temprano, de los cuales aproximadamente el 90% están contratados con la UTE. Uh-huh. Después hay unos 100 y pocos megas que están en el mercado, que entregan energía al mercado. Hay un parque eólico en Rocha, hay generadores a partir de biomasa y después están los parques nuestros. Puede pensar el oyente que es mucho más seguro para un proyecto de inversión en este tipo de empresas basarse en una licitación de UTE, ¿no? Tienen la producción ya comercializada de antemano. Ustedes fueron por el otro camino. Sí, cuando empezamos con esto, las licitaciones la última licitación fue en el 2010 y después hubo una ampliación en el 2011. El boom de nuestros parques fueron en el 2013. No habían opciones a la licitación y a su vez el mercado de la energía en Uruguay tenía valores sensiblemente mayores a los que está teniendo ahora. Ahora por un tema de
el petróleo vale un tercio de lo que valía hace 24 meses. La hidraulicidad de los últimos 24 meses también es la mayor de los últimos 60 años. Y entonces hay mucha agua, el petróleo está barato, a su vez la demanda se estancó. El 2015 la demanda de energía no subió prácticamente y en 2016 parece que tampoco. Entonces eso hace que el precio de la energía ahora en Uruguay, lo puedes ver en la página de la ADME, el promedio del año móvil al día de hoy debe estar entre 15 y 20 dólares, el precio del megavatio hora. Cuando hace 24 meses estaba de repente arriba de 150 dólares. Entonces, por eso mismo, como la energía nuestra, literalmente la energía que nosotros operamos en Uruguay no es necesitada, estamos buscando exportarla, que el reglamento que mencionábamos hoy más temprano directamente permite hacerlo, exportarla a Argentina. Por un lado, ustedes hasta ahora han estado vendiendo a clientes privados, básicamente, al mercado, dentro del Uruguay. Al mercado uruguayo. Al mercado uruguayo, que después generalmente el que compra siempre es UTE, que luego abastece a sus clientes, que somos todos nosotros. Pero sí, vendíamos al mercado uruguayo que el precio de la energía estaba validado por la central más cara generando en esa determinada hora. Por ejemplo, si vos entras, ahora el precio de la energía en este momento lo está marcando el agua, que el agua cuando se está guardando tiene un valor y estábamos en 26 dólares. ¿Es el precio de hoy? Hoy es el precio de hoy, hora a hora. ¿Y a ese precio venden ustedes? En este momento estamos vendiendo a 26 dólares, justamente. Enseguida vamos a hablar de lo que viene, de la expansión, de la salida del Uruguay, pero hablando de clientes y hablando de cómo ha venido desarrollándose Ventus en particular, aparte de los parques eólicos, aquella fórmula inicial, la de instalarle aerogeneradores a una industria, por ejemplo, para que esa industria tenga su propia fuente de generación de energía eléctrica, ¿también la han trabajado? La trabajamos totalmente. Por ejemplo, en Tacuarembó estamos instalando en este momento, lo vamos a empezar a montar el aerogenerador ahora a finales de agosto. En un frigorífico en Tacuarembó están instalando un B100 de 80 metros de altura para reducir el consumo de ese frigorífico. Bueno, lo hicimos en Engrau, lo hicimos en otra textil en Libertad. Y siempre estamos hablando de que en esas industrias ustedes instalan estos grandes aerogeneradores, los que habitualmente se ven en los parques eólicos. Exactamente, son bichos de 80 metros de altura o 95 metros de altura con 100 metros de diámetro, son los aerogeneradores de gran porte. Y después también a un shopping center, que en ese caso obviamente no lo instalamos al lado del shopping center, lo hicimos en un parque nuestro, pero es para abastecer al shopping center. Y ahora justamente ayer firmamos la compra de un aerogenerador para instalarlo en un frigorífico en Las Piedras. Justito ayer. Va a ser un B110 de 95 metros de altura y va a estar clavado ahí en la salida, en las afueras de Las Piedras, al lado del polo industrial ahí. Esta es una realidad que creo que no está muy destacada, que la gente no conoce tanto a propósito del desarrollo de la energía eólica en Uruguay, ¿no? La de los aerogeneradores individuales asociados a una determinada empresa o en particular una industria, ¿no? Exacto. Sí, es algo que fue uno de los primeros proyectos que hicimos y es muy bueno para las industrias y para nosotros. Es muy bueno. A ver, discúlpame que te interrumpa. ¿Es muy bueno en materia de precio? Por ejemplo, quiero decir, ¿a qué precio compra una de estas industrias o ese shopping? ¿A qué precio compra la energía eléctrica? Sí, en verdad es para autoabastecerse a ellos mismos. Entonces ellos dejan de comprar. Una industria que está conectada en 30 kilovoltios está pagando en este momento a la UTE entre la energía y la potencia un monómico de $100 aproximadamente. Entonces vos al instalar un aerogenerador en tu planta, el proyecto ya tiene una rentabilidad sensible, una rentabilidad atractiva, con el aerogenerador como que vendiendo la energía a la propia industria a un precio. ¿Cómo sería la cuenta? 65 dólares. Entonces, como que la industria estaría ahorrándose unos 35, 40 dólares que estaría consumiendo a la UTE. Entonces, eso obviamente es algo que mejora mucho la ecuación económica eléctrica de las industrias o consumidores.
y no tuvo mucho éxito. En verdad, la Dirección de Energía sacó un decreto, el decreto 158, en 2012, que era para la autogeneración industrial. Se presentaron únicamente 3 empresas. Una fue un shopping, un frigorífico y 2 frigoríficos. Y justo uno de los frigoríficos después declinó la licitación y los 2 que quedaron son los 2 que estamos haciendo nosotros. Y bueno, uno de ellos lo firmamos ayer. ¿Pero esa posibilidad todavía existe? Y esa licitación no, ya está cerrada. Cerró en el 2014. Ajá. Sí. Pero ¿se precisa ese marco para ir caminando por esta dirección? Quiero decir, otra industria, otra empresa. Y porque ese decreto no puede resolver que quiere instalar un aerogenerador para autoabastecerse. No, ahí entramos en temas más regulatorios, porque si vos instalás, yo soy una industria, instalo un aerogenerador en mi propia planta, si yo no consumo todo lo que el aerogenerador genera, ajá, salgo del paraguas de la UTE, dejo de ser un suscriptor de la UTE. Ajá. Entonces, ese decreto que te mencionaba antes, la UTE se comprometía a pagarte todos los excedentes. Si no, estarías vendiendo los excedentes al mercado, como hablábamos recién, al mercado spot. Está que obviamente el mercado spot en este momento está, como hay una sobreoferta de energía, está bajo. Tengo varios mensajes de los oyentes, algunos de ellos con preguntas, otros con opiniones. Por ejemplo, hay quien quiere saber por qué no se instalan aerogeneradores en el Banco Inglés, que es una posibilidad que se manejó en algunas ocasiones. ¿Ahí en el mar? Sí, en el río. Sí, y está, somos un país con 174 millones de kilómetros cuadrados de tierra, o sea, instalar aerogeneradores en el agua, el precio por megavatio es muy superior que instalarlo en la tierra. Digo, como tierra no falta en Uruguay, no sería viable, por lo menos momentáneamente no. Y después está este otro mensaje de alguien cuyo celular termina en 670 que dice: me produce enojo y risa a la vez escuchar cómo se destaca a las energías renovables y además más baratas, pero por otro lado tener que pagarla a precio de oro. ¿Qué ocurre con esa relación entre lo que hoy cuesta generar energía en Uruguay, el costo de ustedes, el costo o el precio al que venden en el mercado spot y el precio que termina pagando el consumidor en su casa o la industria para su funcionamiento? Está buena la pregunta. La energía, en este momento el mercado, el precio de la energía es muy bajo, no quiere decir que la UTE o el Poder Ejecutivo pueda trasladar esa baja a los precios que nosotros todos pagamos en nuestras casas. Sí creo que en el corto o mediano plazo lo va a poder hacer cuando se siga manteniendo estos precios bajos, pero tiene cierta inercia, creo que la UTE para trasladar estos precios bajos a lo que pagamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Agrego yo que seguramente están de por medio de razones fiscales, entre otras, ¿no? Exactamente. Ventus, una empresa desarrolladora de parques eólicos, se convirtió esta semana en la primera autorizada por el Poder Ejecutivo para exportar energía eléctrica a Argentina. Se trata de una experiencia piloto por 6 meses, sujeta a evaluación, pero que abre posibilidades muy interesantes para la industria de las renovables de nuestro país. Estamos conversando con el ingeniero Francis Raquet, que es socio y director justamente de esa compañía Ventus. Ustedes ya habían empezado hace algunos meses a poner un pie en Argentina, ¿no? Contanos a propósito de esa nueva etapa en el desarrollo de esta firma. Exactamente. Desde el año pasado, Argentina, nosotros estábamos analizando el mercado argentino, que es 11 veces más grande que el uruguayo, y ya cuando estaba el gobierno anterior, las inversiones en Argentina en materia eléctrica, no había inversiones literalmente, y nosotros escuchábamos de este lado, cada vez que había un pico de invierno o verano, cortes por todos lados. Entonces, y
a su vez las inversiones que anunciaba el gobierno anterior, si empezaban a funcionar, lo iban a hacer en 2020, y la demanda de energía eléctrica, como no valía muy poco la energía allá, nadie se preocupaba por gastar menos, y la demanda creció en los últimos 15 años a 4% anual, lo que es muchísimo. Entonces, si ahora te estaban teniendo problemas, lo iban a tener mucho más en un futuro. Entonces empezamos a ir para ahí. Después, justamente con este nuevo gobierno, decidimos poner la oficina. Y ahora estamos trabajando para 2 empresas muy importantes allá, una generadora y una ex AFJP, que se van a presentar a las licitaciones que van a haber en Argentina. Y bueno, nos contrataron a nosotros para llegar lo mejor preparados posibles. Y no hay mucho know-how de eólica a nivel regional, y Uruguay ahora es líder en esa materia. Y bueno, las empresas uruguayas, que ahora el mercado uruguayo se saturó y no van a haber nuevos proyectos de energías renovables, las empresas uruguayas que nos dedicamos a esto nos cruzamos todo el tiempo en los puentes aéreos o marítimos para Argentina, para justamente llevar todo el know-how a Argentina. Eso está bueno destacarlo porque ahora estamos, aparte de intentar exportar energía, ya estamos exportando hace varios meses know-how en materia de desarrollo, construcción y operación de parques eólicos. Sí, son todas noticias que vale la pena, ¿cómo decirlo?, enfatizar, porque están un poco escondidas, capaz que no son las que más se ven. Tenemos por un lado compañías uruguayas como esta, que de hecho se convierten en multinacionales, ¿no? Y segundo, están transfiriendo, están capitalizando la acumulación de experiencia acá. Hay un know-how uruguayo ya en esta materia. Tal cual. En Ventus ahí somos casi 60 y pocas personas, donde hay un área de recurso eólico. Somos la mayoría ingenieros, 2 equipos eléctricos, un equipo vial, un equipo civil. Hay técnicos en obra, directores de obra, project managers. También tuvimos que incurrir en contratar técnicos de mantenimiento para operar nuestros propios parques. Uh-huh. Entonces hay ex técnicos de Vestas, Vestas es una empresa danesa, dinamarquesa, que fue uno de los pioneros en esta materia, y hay ingenieros uruguayos que fueron muy, muy preparados en eso hace los últimos 5 o 6 años, y los tuvimos que traer a nuestra propia empresa para justamente controlar el mantenimiento que nos hacían los tecnólogos a nuestros parques. Entonces, en Ventus, es que si a veces es difícil definirla, yo la defino como una plataforma de ingeniería renovable, donde estamos en todas las etapas. En desarrollo, en construcción, haciendo la ingeniería y después supervisando a los distintos contratistas. Y ahora estamos en la operación y bueno, estamos entrando ahora en la comercialización de la energía. Y como dijiste al pasar, Ventus no es la única empresa uruguaya de este rubro que está dando estos pasos. Hace poco conversábamos aquí con SEG Ingeniería, que son colegas de ustedes. Totalmente. Nosotros a Fernando Yaich y a Ernesto Elenter los conocemos muy bien. Estamos justamente, nuestras oficinas están a 2 cuadras. Sí, exactamente. Ellos participan más en la parte de desarrollo, en la primera etapa del parque. Nosotros nos gusta más participar en la parte de construcción. Uh-huh. Lo que somos perfiles distintos, pero nos complementamos. Vayamos entonces a la noticia de esta semana. ¿Cómo es la historia? ¿De qué manera se desarrolló el trámite para conseguir la autorización del Poder Ejecutivo de efectos de vender energía eléctrica argentina? Bueno, como vos decías hoy más temprano, el reglamento del mercado eléctrico justo aclara de que cualquier agente participante del mercado puede pedir el permiso de exportación a la ADME. Pero decías entonces, desde aquel momento está esta posibilidad, en teoría. Sí, de cuando se reglamentó esa ley, que lo hizo en el decreto 360 que fue en el 2002. Uh-huh. Esperan que estamos antes. Sí, en los antecedentes ese reglamento que ustedes hacen ante el Poder Ejecutivo. Exacto, el reglamento, si vos vas, te dice que para pedir el permiso tenés que tener 3 cosas. Tenés que poner una carta pidiéndole permiso al Poder Ejecutivo para exportar, adjuntar el convenio de conexión con la UTE, o sea, la UTE es el distribuidor, transmisor de energía, y hay convenios de conexión que los parques tienen para conectarse a esas redes. Y después un contrato con una contraparte. Uh-huh. Nosotros tenemos un contrato con una comercializadora argentina que se llama San Atanasio Energía S.A., que lo firmamos en marzo de este año.
Y bueno, con esas 3 cosas ingresamos el pedido en la Dirección de Energía y al ser algo nuevo, justo estábamos preocupados porque veíamos que el tema demoraba, pero tuvimos la grata noticia que en Carolina Cose nos comunicó el miércoles pasado que el permiso lo iban a dar y que como es algo nuevo iba a ser por 6 meses y eso que mencionabas vos hoy más temprano. Así que estamos muy entusiasmados porque es algo que siempre quedó en manos de los gobiernos, o sea, siempre habían intercambios energéticos puntuales entre la UTE y el gobierno argentino, pero ahora confiamos que, bueno, ya tenemos una contraparte argentina que quiere comprar la energía y, bueno, ahora el gobierno nos dio el permiso para exportarla. Falta todavía que el gobierno argentino haga lo mismo con el cliente para importarla. O sea que todavía no están vendiendo a Argentina. Todavía no. ¿Y cuánto va a comprar esta empresa argentina, San Atanasio Sociedad Anónima? Y nosotros, para empezar a levantar, a incurrir en esto, firmamos 26 megavatios. ¿Y qué proporción es esa de la capacidad de generación que tienen ustedes? Y nosotros tenemos 74 megavatios para exportar, firmamos 26. Y estamos justo negociando con otros 2 potenciales compradores para que compren el resto de la energía que tenemos disponible. ¿Y se supone que van a vender a buenos precios? A precios que por lo menos va a estar al doble o más del doble del precio que en este momento tiene, que te hablaba más temprano. O sea, tú decías, hoy el precio spot acá en Uruguay, hoy, en el día de hoy, anda en los 25, 26 dólares. Exacto. ¿Y ustedes venderían a qué? ¿A 50? Y por lo menos entre 55 y 70 dólares va a estar el precio. ¿La clave dónde está? En esa demanda fuerte de Argentina, en la necesidad que Argentina tiene de energía eléctrica. Exacto, acá nos estamos abasteciendo a partir de agua y viento. En Argentina hay muchas, nuestros clientes, algunos de ellos tienen centrales térmicas a gas, entonces ellos nos compran energía a nosotros, desplazan el gas, a ellos generar megavatios a partir de gas está entre 75 y 85 dólares el megavatio, entonces cualquier cosa que esté por abajo les va a servir. Compran nuestra energía, dejan de quemar gas y la venden a sus clientes. UTE misma logró renegociar, se supo esta semana, sí, los precios a los que exportaba energía eléctrica Argentina, que eran precios demasiado bajos, ¿no? UTE venía exportando a través de Salto Grande a la semisuma de los precios spot. Ajá. Entonces cuando el precio spot acá estaba en 0, en Argentina el precio spot es algo que no existe, o sea, es una mentira el precio spot, creo que son 120 pesos argentinos. Entonces la semisuma está entre 5 y 7 dólares. Ahora este nuevo gobierno está como que transparentando el mercado eléctrico nuevamente y bueno, debería empezar a venderla a lo que vale el spot real allá, que el spot real allá estaría entre 85 y 95 dólares. Sí, para UTE empieza a ser un negocio interesante que va a notarse en sus cuentas, Tal cual. Exportación argentina. No, es que pasamos de ser un comprador, Uruguay pasó de ser un importador nato de energía los últimos toda la vida y ahora somos un exportador. No dependemos de nosotros mismos, que eso nunca antes había pasado. Ahora, digo, ya antes cuando Salto Grande nos quedaba grande, en ese momento sí, pero en los últimos 10, 15 años siempre dependimos de Argentina y ahora dependemos de nosotros mismos. Con toda la eólica y todas las represas somos exportadores de energía. Para terminar, y volviendo a Ventus, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué otros planes tienen? Y bueno, nuestros planes es literalmente desembarcar con mucha fuerza ya desembarcamos con mucha fuerza en Argentina, tenemos una oficina ya con casi 10 personas y empezar a hacer parques eólicos en Argentina. Ahora estamos asesorando a 2 empresas muy grandes que se van a presentar a la licitación, pero estamos desarrollando proyectos para hacer parques como los hicimos acá en Uruguay, invitar a consumidores o a cualquier persona que quiera invertir y ser dueña de un parque. Entonces tenemos 4 o 5 sitios donde vamos a hacer parques de 10, 15, 20 o hasta 40 megavatios. En perspectiva, da que hablar. Francis Raquet, ingeniero industrial, socio y director de Ventus, Sociedad Anónima. Gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Gracias, Emiliano, por la entrevista. Nos vemos. Que pase bien. Ya seguimos. Viene la crónica de Rosario. Creo que sí, que hay tiempo. Y después ya abrimos la mesa de este miércoles.